medios de comunicación se han atrevido a publicar noticias falsas y han visto que no les pasa nada. Incluso que esas noticias falsas, si ser corregidas, llegaban a la gente y que a través de este mecanismo podían ganar elecciones. Porque los medios de comunicación pueden ganar elecciones. Entonces, cuando el monstruo es tan grande, es muy difícil pararlo, es muy difícil frenar el acoso. Hemos visto vidas políticas, trayectorias personales, personas hundidas, acosadas, perseguidas. Oye, que estamos hablando de que una familia, como es la familia de Pablo Iglesias e Irene Montero, tenía nazis a la puerta de su casa todos los días acosándoles, todos los días a niños menores de edad. Esto pasaba en nuestro país en una democracia plena. Pasaba esto mientras veíamos a Mónica Oltra, que si en este país hubiese habido justicia, no hubiésemos llegado a una rueda de prensa llena de lágrimas, no hubiésemos llegado a una dimisión. Si en este país hubiese habido justicia, entenderíamos que Mónica Oltra no comete ningún delito, que los delitos que comete un exmarido no son los delitos que comete ella, porque no comete ninguno. Pero es el mismo sistema de siempre, la denuncia falsa, el acoso mediático y finalmente un archivo judicial. Y este es el problema cuando te hablaba de complicidad de muchos periodistas que tenemos hoy en día, de periodistas de izquierdas, que sí que han cambiado su discurso dependiendo de dónde trabajan. Por el hecho, yo entiendo que comer es muy importante y que todos queremos comer, que todos queremos sobrevivir, pero dentro de esta supervivencia hay una cosa que se llama principios y hay una cosa que se llama honestidad. A veces los principios no alimentan, pero sí dejan dormir. ¿Qué tal? Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por invitarme. La verdad es un auténtico placer. Bueno, perdona un poco por el retraso, como diría Javier Negre. Eh, bueno, creo que el timing es perfecto porque hay una montada tremenda. Estuvimos hablando justamente unos días atrás, la verdad es que es un revuelo y a mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Bueno, Sara es una tertuliana de las pocas que hay con un perfil un poco más progresista. Y si no te importa, aparte de hablar de la actualidad, que yo creo que es bastante interesante, donde no solamente hay tertulias privadas, televisiones privadas, sino también televisiones públicas que claramente están desinformando. Te quiero preguntar también por tu experiencia, ¿no? en tertulia, y sobre todo a mí lo que más me interesa es hablar de también tu paso por 7NN, ¿no? Porque aquí hemos metido mucha cera a 7NN y tú eres una colaboradora habitual. Fíjate que yo siempre he defendido que hay mucha polémica con la sexta, ¿no? Hay como un debate de no hay que ir a la sexta. Yo siempre he defendido que hay que ir a todos sitios. Lo único que no hay que pervertir con la intención para que te llamen más tu discurso, ¿no? O decir o callarte. Y yo creo que en tu caso, escuchándote, pues más o menos siempre has tenido la misma línea. Pero si te parece, esto es un poco la escaleta, porque me imagino que no te quiero quitar mucho tiempo porque también nos hemos retrasado, pero te quiero preguntar un poco tu opinión de cómo estás viendo el panorama actual, ¿no? Está como cada vez más polarizado la situación, ¿no? De hecho, el PSOE cada vez nombra más algo que antes era más habitual, que se dijeran desde espacios más a su izquierda, ¿no? Sobre todo desde Podemos, ¿no? La crítica del poder de los medios de comunicación, la desinformación y todo eso. Y no sé hasta qué punto estás viendo la situación actual y esa polarización tremenda. Justamente estamos viendo cómo la estrategia, ¿no? de Ayuso, de su entorno mediático, Miguel Rodríguez, es como hacer campaña sucia contra la pareja de Pedro Sánchez, poner a Diana un poco en respuesta a que se hayan metido con su pareja, ¿no? Bueno, ¿qué opinas de todo este alboroto que lleva ya al menos un mes, digamos, con muchas acusaciones y mucha información? Sí, mira, te voy a contestar primero a esto y te voy a lanzar con lo primero que me has planteado. Bueno, yo creo que tenemos un problema en este país, llevamos arrastrándolo mucho tiempo, y es que tenemos mercenarios de la información que se hacen pasar por periodistas. Esto está pasando en nuestro país. Tenemos desde panfletos, como puede ser de Objective, con una información que conocíamos estos días, en los que podíamos esperar un poquito más de dignidad con esa rectificación, pero que aún así nos sorprendió y nos volvió a demostrar que no tienen ni trabajo, ni talento, ni rigor, ni dignidad. Esto ha pasado esta misma semana. Luego nos han sorprendido otros medios, también cómplices de estos panfletos, pero que trabajan en televisión, como puede ser Telemadrid, con ese informativo que decide abrir
con una noticia que no tienen contrastada y que posiblemente sepan que es falsa, pero que en su rectificación dicen, y cito textualmente, es que no está contrastada, así que rectificamos la noticia. Cuando no tienes una noticia contrastada, no la des. No la des, no pidas perdón 2 días después, sino en ese mismo momento no te hagas partícipe y cómplice de ella. Esto está pasando en nuestro país, esto está pasando con la complicidad de periodistas, con la complicidad de políticos y con la complicidad de la ciudadanía, quien consume eso. Por eso creo que es muy importante ir a medios de comunicación y asistir a los distintos platos para que cuando ellos tengan ese discurso, que lo tienen y abiertamente 7NN, no lo digo yo, lo dicen ellos, es una tele fascista, es importante, yo recuerdo debates de 8 hombres contra mí, 8 hombres fascistas contra mí, y que en ese momento, si tú no das esa voz, si tú no das ese discurso, aunque su audiencia sea la que sea y es una audiencia clara, con unas ideas claras, por lo menos ellos siguen discutiendo y debatiendo frente a fake news, frente a bulos y frente a argumentos que tienen muy aprendidos y muy repetidos, porque les pasa un poco que cuando repites tanto una mentira, la acaban convirtiendo en verdad, por lo menos en su verdad. Y esto pasaba en 7NN. En 7NN había mucho, a mí esto no peco de inocente cuando me pasó, cuando entré a trabajar, muchos compañeros de izquierdas me decían, ¿cómo vas ahí? Es que cuando no vas tú, va otra voz. Y en vez de ser 8 voces de nazis, son 9 voces de nazis. Entonces, es importante pisar todos los terrenos, también los terrenos pantanosos, también los terrenos que nos incomodan, también los terrenos que se atreven a decir esto. Para que me entiendas, yo recuerdo, nunca pensé que iba a discutir y a debatir sobre esto cuando se plantea, cuando empieza el borrador de la ley solo sí es sí. Hay un periodista en esa tele que dice que hay que firmar un contrato para echar un polvo y que esto lo recoge el borrador. Y así empieza el programa. Si tú en esa audiencia, que no sé si son 10.000, 20.000, 30.000, 60.000, aunque nos vea una sola persona, la audiencia no va en la cantidad, va en la calidad del espectador y del oyente, que se merece el mismo respeto y el mismo rigor informativo, esté uno o esté 100. Entonces tú, ahí sentado en plato, no puedes permitir que esa noticia siga adelante. Y eso sí, que yo no es por nada, pero lo he hecho siempre. Yo una cosa es que no he cambiado mi discurso, pise un plató en 7NN, pise un plató en 4, pise un plató en Canal Red, pise un plató donde lo pise. Mi discurso es el mismo. Son ellos los que se encargan si quieren en llamarme o no llamarme, pero mi discurso no cambia. Y este es el problema cuando te hablaba de complicidad de muchos periodistas que tenemos hoy en día, de periodistas de izquierdas, que sí que han cambiado su discurso dependiendo de dónde trabajan. Por el hecho, yo entiendo que comer es muy importante y que todos queremos comer, que todos queremos sobrevivir, pero dentro de esta supervivencia hay una cosa que se llama principios y hay una cosa que se llama honestidad. A veces los principios no alimentan, pero sí dejan dormir. Y a veces los principios hacen que te tengas que buscar un segundo curro, un tercero, que tengas que buscar distintas colaboraciones, que incluso yo como periodista también estoy intentando trabajar mi vida como futura abogada, como, o sea, fuera del periodismo, porque no soy periodista, soy analista política, o fuera dentro de otra trayectoria, porque sabes que aquí, pues con tus principios algún día tendrás los días contados porque ya has visto otra trayectoria de periodistas donde han sido despedidos o, bueno, han sido coaccionados. Entonces el problema está en, primero, estos medios, segundo, quien los subvenciona, porque tenemos, o sea, estos medios a nivel empresarial no salen rentables. Hemos visto como The Objective había perdido, tenía una pérdida de más de 2 millones de euros. Es un medio que no es rentable. Pero ¿quién lo mantiene? La propaganda. ¿Quién lo mantiene? La señora Ayuso. ¿Quién lo mantiene? El Partido Popular, que paga una financiación para que este proyecto, porque no sé yo si llamarle medio, no encuentro todavía la definición Blog exacta. de fake news. Perfecto, me gusta. Hay algunos que están ahora con el meme esto de, bueno, de ojete Sí, y de bueno, otras a cosas. mí fíjate que no me hace, no, Ese no me gusta. no, a mí tampoco me gusta. Es más, a ver, de hecho se está repitiendo y de hecho un poco efecto Streisand porque también tratan
como de... es decir, cada vez lo estoy aceptando más porque lo estoy pensando y la verdad es que no está mal puesto el nombre, pero es verdad que es un poco ordinario y Sí, es un poco vulgar. no es como, no es mi estilo, yo que soy un poco así, bueno, soy bastante tibio con ese tipo de cuestiones, pero te quería preguntar, ¿qué destacarías, no? Porque el pasar por tantas, bueno, si no me equivoco, tampoco he hecho un registro total, sí que he mirado algunas intervenciones tuyas en 7NN porque me llama la atención y veía que sí, que no cambias la línea y que, bueno, estás ahí entre fieras totalmente, pero bastante firme con las ideas que querías defender y que... y no sé si has visto algunas diferencias en las diferentes televisiones. Es que tampoco tengo... No sé si has estado prácticamente en todas las televisiones, pero en varias sí que has estado. Te quería preguntar si has visto algo que te haya... o generalidades que te llamen la atención o que no te gustan, que es lo que menos soportas de las tertulias televisivas, y luego si ves diferencias o cuál es la que peor te han tratado, que ves que peor se puede trabajar, o incluso si en 7NN era peor que en otras. Bueno, si me puedo hacer un poco el análisis general y luego alguna que te haya llamado la atención, en positivo o en negativo. Pues mira, he de decirte, perdona si me enrollo, porque yo creo que esto de los tertulianos lo adquirimos y Sí. es que nos gusta hablar por los codos. Pero nunca me han censurado en ninguna televisión, ni en Mediaset, ni en Canal Red, ni en 7M. Nunca. Siempre he dicho lo que he querido decir. Es verdad que hay distintos niveles a lo que te enfrentas. Es decir, en 7NN te encuentras a 7 Eduardo Silda. En cambio, en Mediaset, pues te encuentras un Aguirre, que bueno, no deja de ser a veces un poco desagradable. Eh, Te encuentras a periodistas que trabajan para periódicos de derechas, pero que no hacen el show y el papel que hace Eduardo Inda o otros periodistas, que al final es muy desagradable debatir entre gritos, entre gestos, entre al final la nada, porque no hay debate cuando no te dejan hablar. Y eso al final en 7NN sí que me lo encontraba más, sí que me encontraba más esas voces, sí que me encontraba más ese show, ese showman en muchas figuras que al final no cuadraba. Pero sí te voy a dar una curiosidad que nunca he dicho. En 7NN había un tema que no se podía tocar, aunque se habló en algún programa, se notaba la incomodidad de quien moderaba esa tertulia y, y se notaba porque cuando había una publicidad nos decían no entréis en este tema. Pero, Llevaba muy mal, ¿qué tema? llevaba muy mal hablar del tema de la memoria histórica del Valle de los Caídos, de los fusilados, de todas las heridas que hay que reparar, de todos los fusilados que hay en cunetas. Llevaba muy mal el tema, entiendo, porque quien pone la pasta es fundador de la fundación que todos Un patrono, conocemos. los hermanos Alonso, ¿no? Se gastaron una buena pasta. Yo no sé si las cifras aquí, nosotros fuimos los primeros que publicamos en Pandemia Digital la vinculación. Es decir, quién eran los propietarios de 7NN, que digamos eran los hermanos Alonso, pues, patronos de esa organización y un cargo de Vox, es decir, que ya más o menos había. Ya O intuyes. sea, intuías por dónde iban los tiros. Y luego es verdad que en la dirección pusieron a miembros del Yunque, como que es un poco temas que tratamos aquí. Ahora hay un podcast muy bueno sobre este asunto. Tú, el olor esa naftalina, es decir, más allá de que no se pudiera tocar, bueno, ellos lo tocan mucho, es decir, lo tocan mucho en el sentido de defender siempre el valle, bueno, todo ese tipo de cosas. Me imagino que a lo mejor no les gustaban, eran discursos hablando de los muertos en las cunetas y Claro, todo eso, ¿no? Claro, sí, claro. había un tema, yo recuerdo, espero que no me escribirán porque seguro que no ven esto, pero bueno, aquí va. Sí que olías a rancio. Es decir, esto entre tú y yo, olías a rancio. Olías a rancio en que al final la forma de trabajar a mí hacía mucho que no me besaban la mano, es decir, les faltaba esa normalidad y esa realidad de estamos en el año 2023, te doy o la mano, te doy dos besos, pero no me besas la mano y me tiras un refrán antiguo que vayamos más allá. Y sí que además una de las cosas que, que recordaré siempre por este tema que te decía de Franco, una de las cosas que, a mí me horrorizó y que yo me marché, me acuerdo que salí de maquillaje y subí a plató porque dije yo con este tipo no tengo mucho más que hablar, fue el único encontronazo que yo he tenido así más, que dije, profundo, esto me produce un rechazo enorme, fue con uno de los socios, con uno de los que había puesto la pasta, uno de los hermanos, que me dijo que no debía meterme tanto con las buenas personas como era Franco.
Sí. Y claro, yo Bueno, le dije, qué va a bueno, decir? Claro. dictador, Hay una pregunta dictador. en el chat que te tengo que hacer, porque es verdad que Marcos de Quinto luego hizo una inversión, incluso quiso fundir estado de alarma y 7NN, no le salían las cuentas y luego pues no salieron, pero sí que trajo a Tony Cantó de la mano. Preguntan aquí si coincidiste con Tony Cantó en 7NN y si fue así, ¿qué impresión te dio? Sí, bueno, le he visto poco, porque cuando ya fichan a Tony Cantó ya empieza el fracaso. Es decir, fichan a Tony Cantó con un presupuesto que esto, no sé si lo publicáis vosotros, lo publicáis hacen como también muchos medios de comunicación, con un dinero y un salario que no compensa. Que no, ¿Tiene cifras más o menos de lo que valía el programa este de Tony Cantó? pues valía más de 12.000 euros. Creo que era entre 12.000 y 17.000 Cada programa. cada programa de Claro, es Tony que ahora está Cantó. saliendo con lo de Broncano, hoy es tendencia, ¿no? Y estaba justamente hablando Claro. de 88.000 euros cada programa. El de Cárdenas valía 150.000, Masterchef 400.000. Así que nada, bueno, antes de que te vayas, te quiero preguntar, de hecho, dame un segundito porque quiero recuperar un vídeo, tu intervención al respecto de lo de Mónica Oltra, ¿no? Porque el acoso, ¿no? Si podemos hablar de muchos casos, de hecho, tú lo has hecho, si no me equivoco, también incluso tienes anclado el tweet del machaque que también hicieron con Podemos. Podemos, ¿vale? Pongo es solamente un minuto y te pregunto por este caso concreto y luego ampliarlo también por el papel de los medios de comunicación en el machaque de partidos políticos o vidas personalmente como la de Oltra, ¿no? Lo pongo y es 2 minutos, pongo 1 minuto y medio nada más y te pregunto, Vale. ¿vale? ¿Quién repara el daño que se le ha hecho a Mónica Oltra? Esto es un caso de lawfare clarísimo. Primero empieza a través de una denuncia falsa, en este caso de una fascista y una condenada, Cristina Seguí. Luego hay un informe policial que sospechosamente no lleva ningún tipo de firma. Más tarde, medios de comunicación abren día y noche con esta información. Los mismos periódicos que hicieron portada con su dimisión y pidiendo su cese y pidiendo su salida, hoy ninguno habría con la noticia de que este caso ha sido archivada. Hay una complicidad policial, judicial y mediática. Y luego más tarde, después de destruir la carrera política, la vida personal y todo tipo de trayectoria, hay un juez que decide archivarlo, pero ya es demasiado tarde porque sería pecar de inocentes pensar que Mónica Oltra puede volver a una vida política sabiendo que va a arrastrar siempre esto, aunque ella no sea culpable de absolutamente nada. Hoy mismo, el señor presidente Carlos Mazón, en vez de celebrar bueno, yo creo que esta es causa suficiente. Ahí hablabas una pregunta que aquí nos la hemos hecho en varias ocasiones, que es quién paga todo esto, porque tú justamente estabas comentando que hay intervención mediática, política, en el sentido que, bueno, todos los políticos, pero quien arranca esto son, pues, el líder de España 2000, la fundadora de Vox, Cristina Seguí, que colabora con medios como Estado de Alarma, etcétera. Incluso, la policía, incluso a José Luis Roberto, el líder de España 2000, dice, me la voy a follar, me tienes que dar una medalla, me la voy a follar sin tocarle un pelo, y le dan una medalla 2 meses después, la policía, porque colabora, luego es el presidente de una red de prostíbulos, bueno, es un personaje bastante oscuro, pero una vez que ya se sabe todo, con la colaboración de todas esas, sobre todo, ¿no?, de medios de comunicación, que es principalmente lo que tú más conoces, bueno, aunque ya se sepa que es totalmente inocente, tú también decías, bueno, ¿y ahora cómo vuelve a la vida política? Sí, de hecho es un caso paradigmático porque le obligaron, ¿no? De hecho, medios de izquierda, bueno, la Sexta, Ferreras, digamos, Ana Pastor, etc., estuvieron como pidiendo la dimisión directamente y digamos que al final el PSOE la soltó y le obligó a que dimitiera y dijo unas palabras bastante fuertes. Concretamente de este caso, que lo hemos visto en muchos otros casos anteriores, creo que también el caso de Pablo Iglesias es evidente, él ya confirmó que dejó la vida política, pero no lo compensaba por todo el acoso, incluso por organizaciones vinculadas al Yunque también, la cobertura de estado de alarma y todos los insultos que tenían que escuchar sus hijos. ¿Qué opinas de todo esto? Incluso la impunidad, ¿no? Y que ahora le está tocando a algunos líderes del PSOE, ¿no? Hemos visto lo de Ábalos, Óscar Puente, etcétera, que hay casi un enfrentamiento, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede permitir o cómo ves tú que puede haber una solución a esta impunidad total del acoso? Pues ya ni siquiera es desinformación, estamos hablando del acoso en la puerta de la casa o con cosas gravísimas, incluso pagar
a menores de edad o a las víctimas para que digan cosas en contra. Bueno, todo este caso, ¿cómo lo analizarías tú y cómo analizas este problema, sobre todo desde el punto de vista de la solución? O cómo se tendría que fiscalizar a los medios de comunicación que creo que siguen totalmente impunes en operaciones de este tipo. Sí, yo creo que, bueno, enumeraba lo que es al final un caso de lawfare, que a veces esto me lo debaten en tertulias, que no hay lawfare en España, que lo hay en Venezuela, pero aquí en España no. Esto me dice algún tertuliano de derechas, no sabe verdaderamente lo que pasa en nuestro país. Yo creo que el monstruo lo hemos alimentado tanto, se ha hecho tan grande, que ahora es muy difícil frenarlo. Es decir, han campado a sus anchas, medios de comunicación se han atrevido a publicar noticias falsas y han visto que no les pasa nada. Incluso que esas noticias falsas, si ser corregidas, llegaban a la gente y que a través de este mecanismo podían ganar elecciones. Porque los medios de comunicación pueden ganar elecciones. Entonces, cuando el monstruo es tan grande, es muy difícil pararlo, es muy difícil frenar el acoso. Hemos visto vidas políticas, trayectorias personales, personas hundidas, acosadas, perseguidas. Oye, que estamos hablando de que una familia, como es la familia de Pablo Iglesias e Irene Montero, tenía nazis a la puerta de su casa todos los días, acosándoles, todos los días a niños menores de edad. Esto pasaba en nuestro país, en una democracia plena. Pasaba esto mientras veíamos a Mónica Oltra, que si en este país hubiese habido justicia, no hubiésemos llegado a una rueda de prensa llena de lágrimas, no hubiésemos llegado a una dimisión. Si en este país hubiese habido justicia, entenderíamos que Mónica Oltra no comete ningún delito, que los delitos que comete un exmarido no son los delitos que comete ella, porque no comete ninguno. Pero es el mismo sistema de siempre, la denuncia falsa, el acoso mediático y finalmente un archivo judicial. Y esto es muy difícil de reparar, porque claro, antes te hablaba de panfletos de OK Diario, de Estado de Alarma, de Objective y todos los que quieras. El problema es que esto también lo vemos en el foco nacional, con otras palabras, pero ponemos un informativo de los que más audiencia tienen en nuestro país y vemos a una periodista, vamos a llamarla así, decir que al final lo que está pasando con el novio de Ayuso y lo que está pasando, bueno, no con el novio de Ayuso, que lo que está pasando con la mujer de Pedro Sánchez es la venganza de la izquierda al hermano de Ayuso, al comisionista, luego al novio que comete un fraude fiscal. Y tenemos una periodista a las 3 de la tarde con 2 millones de espectadores diciendo que es que la izquierda acosa al hermano de Ayuso y a la hermana de Ayuso. Entonces eso lo ve una persona que ha puesto ese día al telediario para informarse del tiempo que hace esa semana o de, bueno, a ver qué hay que votar para las elecciones vascas y se encuentra eso. Y se encuentra eso pensando que es un medio referente. Y sigue siendo la misma poca referencia que el panfleto que ha dictado esa noticia. Esto es un problema. Y es un problema, en el caso de Mónica Oltra, voy más allá. Y esto sí que me lo llevo a un terreno más personal, porque pasa una cosa. Hay periodistas de izquierdas que creen que tienen más rigor por seguir el juego a la derecha. Hay periodistas de izquierdas que creen que son más objetivos y mejores periodistas por ser cómplices del acoso de la derecha. Y es lo que ha pasado con Mónica Oltra. Hay periodistas que hoy están apartados de la televisión, que ya no presentan programas, que ya no colaboran en programas, por haber sido honestos con la información de este país. Y hay otros que trabajan para los poderosos, los que al final controlan todo, que siguen teniendo un programa en prime time y que siguen pensando que si al final tienen esa vara de medir, esa doble forma de ver la vida, eso de equiparar víctimas y verdugos, de equiparar al que insulta al que es insultado, de equiparar la violencia con el violento, ellos piensan que están haciendo una gran labor y lo que están haciendo es una labor de complicidad al odio y a el miedo que se está sembrando en este país. Y tenemos que ser algunos pocos que quizás no hablamos tanto, que no tienes tanto foco, que no tienes al final un programa de 5 horas cada día, de lunes a viernes, los que tienen que hacer el trabajo, como lo estás haciendo tú, como lo estás haciendo tú desde un medio honesto. ¿Por qué no se puede tener esto en las mañanas de la sexta? ¿Por qué?
¿Por qué tenemos que aguantar cierta desinformación? Y esto pasa en nuestro país y es muy triste ver cómo se ha castigado el rigor, cómo se ha castigado la honestidad y sobre todo cómo se ha castigado el progreso, porque hay fascistas, auténticos fascistas, haciendo informativos, haciendo noticias, hablando para ganar unas elecciones. Y no se nos olvide que lo que ha pasado en este país en el último tiempo, hablando en medios de comunicación, televisivamente hablando, en términos de comunicación, ha sido una campaña orquestada para que ganase la derecha. Y les ha salido mal. Porque aunque Feijóo repita que ha ganado las elecciones, que lo sabemos, no ha conseguido gobernar. Y les ha salido mal. Entonces, ahora muchos programas de aquí a unos meses desaparecerán de la parrilla. Desaparecerán. Y otros seguirán intentando hacer una labor que no consiguen y que no llegan a la audiencia, porque la audiencia escuchará, se lo creerá, llegará a, pero también se cansa cuando algo no acaba de ser verdad, que la audiencia tampoco es tonta ni torpe. Sí, pero yo creo que al final, yo creo que el caso de La Sexta creo que es un claro ejemplo. Todos estos programas han perdido un montón de audiencia, pero ahí siguen en la dirección. Es decir, que al final hay un componente ahí no solamente empresarial, que también lo hay, pero bueno, en todo caso, creo que te tienes que ir ya. Te vienen a recoger para ir a una... Voy bien, voy bien. Digo que tienes ahora una tertulia, ¿puede ser? Tengo. Pero además, ahora grabo una cosilla para radio. Ah, vale. Yo es que soy team radio, Ajá. pero además sí que me gustaría, antes de despedirme, primero Sí. darte las gracias. No, gracias a ti, perdón por también el atropello así a salto de mate y haberte hecho esperar un poco. No, no te preocupes. Gracias porque es muy importante el papel, el trabajo que lleváis haciendo mucho tiempo, porque acabar con la desinformación también es parte nuestra, o sea, es decir, es nuestro trabajo también el salir y desmentir. Es muy cansado, es agotador. Tendrás a trolls por Twitter, Sí, a sí. bots, a acosadores, todos los días. Encima, luego hay una cosa que siento aquí que tengamos distintas realidades, porque creo que incluso tú puedes tener mucho más acoso del que tenga yo, porque yo acabo bueno, llevo 2 años en la palestra, pero es distinto el que sufre un hombre al de una mujer. A mí me han amenazado fascistas con violarme y Sí, tirarme sí. una coneta. Yo he tenido que denunciar que no me quisiesen ya no matar, sino agredir sexualmente. Eso no le pasa a los hombres. Y esto es a lo que nos estamos enfrentando. Esto es parte del Sí, monstruo. Esto sí. es parte del lawfare. Esto cuando yo hablo de complicidad política, judicial, informativa, periodística y de una parte de la ciudadanía, hablo de esto. Hablo de que está todo absolutamente pactado, comprado y de alguna manera organizado para acabar con la democracia, para acabar con una vida plena y para acabar con la libertad de ellos que tanto defienden, pero para acabar con la libertad nuestra, porque los que les sobramos somos nosotros. Total. Esto está pasando en nuestro país y debemos ponernos las pilas, porque creo que hay una izquierda totalmente callada. Creo que no la estamos viendo responder, no nos Total. estamos dando cuenta que hemos dejado entrar a ultraderecha en gobiernos, que tenemos fascistas gobernando, por ejemplo, en Castilla y León, fascistas torpes, porque Gallardo no es que sea el lumbreras del grupo, pero ahí está. Y tenemos a gente muy peligrosa haciendo mucho daño. Y así se pierde, no el poder, se pierde la libertad, se pierde la dignidad y se pierde la seguridad de todas nosotras. Entonces es muy importante que nos pongamos las pilas todos, desde cada uno desde su parcela. Total, yo justamente lo que estás hablando es cierto, aquí lo denunciamos bastante, ¿no? Sobre todo mujer joven que aparece en los medios o que tiene cierta influencia, es diana primordial de los ataques, incluso en muchos casos silenciando, ¿no? Sobre todo en redes sociales, vemos como muchas incluso deciden apagar las redes sociales, es tremendo, ¿no? Porque hay un vector, ¿no? De este, bueno, no sé si fascismo, esta nueva derecha o estas formas de comunicación, uno de los vectores claramente es el antifeminismo, es decir, que aparte de un machismo violento y que no tiene ningún tipo de límite y que claramente si encima eres joven, eres mujer y eres progresista, tienes todos los elementos para que vayan a por ti, así que yo personalmente te agradezco que bueno, seas tan valiente y que siempre defiendas las mismas líneas y que no te achantes. Así que bueno, no sé si aparecerá otra 7NN así tan de derecha, pero bueno, también yo apoyo, por más que se critique, yo sí que apoyo que hay que estar en todos los espacios, con ese elemento que yo creo que tú cumples, que no achantarte o no cambiar tu discurso para que te sigan llamando
y todo eso. Así que bueno, lo dicho, muchísimas gracias por pasarte y bueno, no sé si quieres comentar algo para despedirte. Sí, bueno, daros las gracias nuevamente, espero veros pronto, seguro que seguimos charlando por aquí o coincidir en algún plató que seguro que A mí además me estamos tienen de acuerdo. vetado en todas las teles. En México sí, en México estoy en todas las teles a todas horas, pero aquí en España Bueno, nada. yo digo, yo tengo aquí un amigo que os tiene que tal, yo pregunto, Bueno, bueno. pero no, lo dicho, hacéis un trabajo excepcional, fenomenal y de verdad, rigor periodístico, transparencia y honestidad política y mucho valor y mucho cuidado en la justicia. Hay que tener los ojos bien abiertos y desde aquí animar a todos los que nos estén viendo que seguro que hacen su trabajo en su pequeña parcela al final en el curro, porque yo cuando hablo con la gente en la calle, yo me doy cuenta que muchas veces agradecen los discursos que tenemos la gente que trabaja en los medios para luego llevarlo a su trabajo. A mí hay gente que me ha parado, es que mira, yo trabajo de cajero en el supermercado y me tienen hasta las narices con la ley trans. ¿Qué puedo decir? Porque es que no es lo que ellos dicen. Oye, con la ley trans se han encargado de estigmatizar, de perseguir y de dañar más a un colectivo. Entonces, claro, eso hay que intentar guiar o intentar ayudar, que es gente que perfectamente sabe, incluso mejor que nosotros, pero que te paran y te dicen, es que a mí en mi trabajo me acosan porque te defiendo unas ideas. Y tú dices, es que esto está pasando en nuestro país. Es que hay un sector de la población que acosa y otro que es el acosado. Entonces, debemos unirnos para parar a este monstruo, para intentar que se vuelva más pequeño y sobre todo no ser cómplices de estos panfletos y no ser cómplices de estos periodistas. No, a mí estos periodistas no me representan. No, yo no quiero consumir ese informativo y no, yo por supuesto si trabajo en un medio de comunicación y viene un periodista que ha trabajado para y sé que es un alumno de, porque INDA y todos estos tipos tienen a sus alumnos totalmente ya enseñados, quizás no debas contar con ese chico porque quizás sabes que ha trabajado y ha mal trabajado, porque muchas veces las exclusivas que no tienen esa mal labor de acoso y de odio. Pero bueno, con esto me despido que me estoy Sí, sí. enrollando Bueno, muchísimo. no, simplemente te leo algunos comentarios. Gracias por la valentía. Es verdad que la izquierda está como muy apagada en este momento. Así que discursos así. Te leo 5 comentarios, los últimos. Me encanta esta periodista, Sara Molas Mazo. Necesitamos una izquierda valiente. Gracias por tu valentía. Sí, en la tos, sí, por aquí. Esto ya no tiene que ver, Sara. Spam de pandemia en redes sociales. De acuerdo contigo, 100%. Bueno, todos los mensajes positivos, así que nada, muchísimas gracias y ánimo, no cambies por lo menos la forma en la que te expresas en todos los platos que aparecen. Así lo he dicho, muchísimas gracias, Gracias Sara, a hasta vosotros. pronto, chao, chao. Hasta pronto. Chao. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.